Esto es Juan Juan al Medio, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba, desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Hay una vieja costumbre que se repite cuando uno cae en desgracia. Todos huyen de tu lado. Pero en mi caso no fue así. Se acercaron más personas que las que frecuentaban mi vida antes de caer en desgracia. Y al parecer, esto preocupó a las altas esferas de la contrainteligencia cubana. Porque sin demora alguna, instruyeron a uno que, según él mismo, llegó a ser uno de sus mejores espías. Y que incluso siendo miembro de la red Avispa, logró escapar hacia Cuba de la justicia norteamericana. Julio César Garrandes. Un día hablaré de espías. Hoy solo adelantaré que es relativamente fácil detectar a los cubanos instruidos para espiar, porque como los servicios especiales cubanos carecen de algunos recursos, se prioriza la instrucción y no les enseña modales. Todos los espías cubanos, por buena que sea su fachada, no saben comportarse en la mesa. Fíjese en ese detalle y podrá entonces descubrir más espías que Pokémones. Pero claro, de espía les cuento otro día. Hoy, solo porque un pichoncito idiota se encargó de esparcir el rumor de que yo había cambiado mi manera de pensar, luego de que la siempre sugerente mole represiva me pasó por encima como suelen pasar los trenes del terror, me toca ahora descubrir cómo y por qué cambió mi vida. No fue porque un día me acosté persona y después de un sueño intranquilo me desperté cucarachón como Gregorio Samsa. No, mi metamorfosis fue mucho más lenta y traumática que la de Franz Kafka. En mi caso, poco a poco se fastidió la alquimia hasta que el país, la ciudad, mi barrio y mi casa se convirtieran en un inmenso cucarachero. Sí, en una sociedad convertida en basurero, yo no era un caso aislado. Solamente fui uno más, pero al menos yo soy un insecto sincero que supo librarse de su mierda interior. Y te la voy a contar. Yo nací pionero como todos los niños cubanos. Mi radio de acción estuvo, y nunca lo he negado, rodeado de comunistas, revolucionarios y militares. Bueno, comunistas que no eran tan comunistas, revolucionarios que no eran tan revolucionarios y militares de los que no contaré porque a ellos los respeto mucho, tanto que les tengo espanto. Yo no sabía y hasta dudaba del terror y las secuelas que deja la maquinaria represiva. Cuando yo era muchacho, oía como chistes de humor negro aquellos que hacía el entonces coronel Suárez, que dirigía una prisión en Matanzas, que llenándose la boca con bacon y sin alejar el Black Label de sus manos, hablaba sobre las irrepetibles cosas que le hacían a los presos. Aún me pregunto por qué mi edad o mi burbuja no me permitieron ver el insano deleite que sentían aquellos altos oficiales que desde el aire acondicionado de una hermosa sala comedor con vistas al mar pedían a gritos divertirse con las historias de presos. Creo que mi cortina comenzó a caer el día que encontré muy bien escondido en un baúl casi secreto de mi padre un libro que me estremeció y llevaba por título Perro Mundo, del autor exiliado cubano Carlos Alberto Montaner. Yo era un joven y abrí aquel libro buscando figuritas, porque el apellido del autor lo emparentaba con una famosa cantante que no dejaba de cantar el manicero en el equipo de música de mi casa. Pero en cuanto leí las primeras páginas, me atrapó una historia excelentemente contada desde la otra cara de una moneda que para mí no existía. Aquel libro quebró mi inocencia, pero hubo más, mucho más. El hombre más cercano a mi vida infantil fue el negro Terry, Saturnino Terry, una escolta de mi casa que nos cuidó con la fidelidad de un perro. Nos cuidaba en las mañanas y en las tardes se emborrachaba, quizás para olvidar su pena. Lo vi llorar varias veces mientras se emocionaba contándonos historias sobre la lucha en la Sierra Maestra que no voy a repetir por respeto, sobre su entrega como soldado y sobre el inmenso honor que sentía de cuidar de mí y mis hermanos. Una tarde nos dijeron que el negro Terry se había suicidado y nunca nos explicaron por qué. Pero una noche, mientras hurgaba en los recuerdos familiares, encontré una carta muy bien guardada. Era la despedida de Terry, de aquel negro que quise como un padre. Entendí que quizás nos habían ocultado esa carta por protegernos de impresiones no apropiadas para un niño.
Por aquella carta suicida me enteré de sus amores prohibidos, de sus temores no enfrentados, del profundo rencor que sintió por esos ídolos que lo abandonaron. Qué militar, qué orgullo, qué patriotismo. Y sentí sus penas, sus desencantos, su sufrimiento. Claro que cambié, esa carta me hizo cambiar. Me hizo suspirar por todos esos patriotas olvidados, por todos los héroes pisoteados, por todos los nombres borrados, por los seres defenestrados y por tantos hombres pisoteados. Sobre esa misma época, yo era muy amiguito de Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro. Como niños criados juntos, con él me medía el pito, con él compartía mis secretos infantiles y con él jugábamos a enfrentar piratas imaginarios. Éramos niños modestos, porque así teníamos que ser frente a la vista de los intrusos que no debían traspasar los muros de un encierro opulento. Por Alejandro y su familia comprendí que la modestia es la antesala de la falsedad. ¿Quién ha visto una familia ejemplar y muy modesta que lo cuestiona todo mientras disfruta de yates, cacerías de oso en Siberia o de la paradisíaca vida en el laguito? Claro que cambié. Continué amando a mi amiguito y por supuesto a su familia, pero detestando aquella falsa modestia de cuestionar a todo aquel que públicamente soñara con acercarse al nivel de sus vidas ocultas. Claro que cambié. Pero hubo un momento en mi vida que nunca podré olvidar. El 15 de febrero de 2006, a las 4 de la tarde, con 39 minutos y 22 segundos, mientras abordaba el vuelo MX320, que con destino a Ciudad México la separaría estrepitosamente de mi alcance, para convertirse en la más cruel de las torturas que cayeron en mi bolsa, mi hija me llamó por teléfono y dijo con voz de espanto: a este país no regreso nunca más. Lo que me han hecho no tiene nombre. Me destrozaron el equipaje, me desnudaron, me tocaron, me obligaron a pujar, me maltrataron. Y cuando pregunté por qué, tranquilo y sonriente, el oficial me contestó que yo era sospechosa de narcotráfico y que si el vuelo se me iba, no importa, porque mis padres tienen el dinero suficiente como para comprar otro boleto. A este país, te juro, no regreso nunca más. Y mire usted, yo odié y quise revancha cuando apresaron a mi esposa sin razón alguna. Yo odié y quise revancha cuando volvieron loca a mi hermana con presiones absurdas e innecesarias. Yo odié y quise revancha cuando vi llorar a mi sobrina sin el calor de su madre. Y odié y quise revancha cuando destruyeron mi mundo interior. Pero el 15 de febrero de 2006, a las 4:39 minutos de la tarde, con 22 segundos, no puedo decir que odié ni perseguí venganza, porque no fue así. Y por más que busqué, nunca logré encontrar palabras para describir aquel terrible sufrimiento. Yo creo que fue la muerte. A partir de ese instante, dejé de desear cosas para mí o mi familia. Desde ese justo momento, lo único que persigo es un cambio que traiga alegría para todos los cubanos. Un cambio donde la libertad deje de tener un dueño. Un cambio donde nadie intente dosificarnos la verdad ni el sufrimiento. Un cambio donde nadie intente hacernos obedecer izando la gastada bandera del valor. Porque yo sé bien, muy bien, que no existe tal valor sin seguidores, sin flores, sin escoltas, sin medallas y mucho menos sin espectadores. Porque ese día comprendí que todo el que castiga lo hace justamente pensando en lo que no soportaría. Nos aíslan porque tienen temor de quedarse solos e indefensos. Nos separan porque tiemblan cuando escuchan la palabra reconciliación. Y nos ignoran porque temen sentirse ignorados. Claro, es muy fácil pensar así después que te pisan el callo, decían muchos amigos. Y los entiendo, pero les quiero decir, yo soy solo un ser humano que se crió y se formó entre corruptos, entre inmodestos, entre modernos corsarios que jugaron a ser estrictos, sencillos y guardianes del honor, pero olvidaron callar frente a los niños, porque este niño creció admirando esos vicios heroicos y vandálicos que un día apologetizaron nuestros líderes, haciéndome ver que el asalto a un cuartel en un país con leyes puede ser una cosa justa, haciéndome ver que subvertir países con ideas extranjeras y usando métodos ilegales era algo necesario, haciéndome ver que los problemas del Estado se solucionan más fácilmente si ahuyentamos a nuestros propios ciudadanos, haciéndome ver que repudiar, desprestigiar, pisotear, golpear
escupir o encarcelar era una excelente opción para aquellos que pensaban diferente, haciéndome ver que el pueblo es solo una masa amorfa a la que se tiene en cuenta desde un estrado únicamente para elogiarla, azuzarla un tanto y luego regresar al aire acondicionado. En fin, me hicieron ver tantas y tantas cosas que terminé confundido como millones de cubanos, que aún hoy demoran en comprender que la diferencia exacta entre el bien y el mal se esconde detrás del poder. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si desea seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo, con Juan Almeida.